Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más para hablar de algo que ha revuelto las redes sociales y el mundo del entretenimiento en general. Ya saben, como siempre, nos mantenemos al día con los chismes y las noticias más jugosas de la farándula, y hoy, específicamente, nos vamos a sumergir en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar a todos y que, sigue dando de qué hablar. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel confiesa, Kerem Bürsin tenía razón. ¡Boom! Un bombazo que ha dejado a los fans con la boca abierta y que nos da una perspectiva completamente nueva de lo que pasó entre ellos. ¿Qué era exactamente lo que Kerem tenía razón? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué reveló Hande que nos ha dejado a todos en shock? Prepárense porque les aseguro que este vídeo está lleno de información, detalles y por supuesto, mi análisis personal. Vamos a desentrañar juntos todo lo que está pasando, desde las pistas sutiles hasta las declaraciones más directas. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este chisme del bueno, quiero pedirles un favor, si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre les traeré lo último y lo mejor en noticias de celebridades, análisis de tendencias y por supuesto mucho drama. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que vamos, únanse a la familia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Todos recordamos con cariño la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos cautivó en la serie Love is in the Air, que trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real, lleno de fotos románticas, declaraciones de amor y, por supuesto, muchísimos rumores. Fueron la pareja del momento, la que todos queríamos que durara para siempre. Pero como ya sabemos, el amor, a veces, tiene giros inesperados. La relación terminó y aunque no hubo un comunicado oficial que explicara los motivos, comenzaron a circular rumores sobre la razón. Se habló de agendas incompatibles, de diferentes prioridades, incluso de terceras personas, pero nunca tuvimos una confirmación oficial de nada. Lo que sí quedó claro es que ambos tomaron caminos separados, y aunque siempre existió respeto entre ellos, el romance se acabó. Ahora, ¿qué es lo que ha revelado Hande Erçel que nos hace pensar que Kerem Bürsin tenía razón? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, porque no es una confesión directa como tal. No esperen que Hande diga literalmente, Kerem tenía razón en esto y en aquello. Pero sí que ha habido una serie de declaraciones, entrevistas y comportamientos que nos dan pistas muy importantes. En primer lugar, quiero destacar un punto clave, el crecimiento personal de Hande. Después de la ruptura, y aunque no lo creyeran, Hande ha experimentado un cambio notable. Ha madurado, ha aprendido a priorizarse, a conocerse mejor a sí misma y a ser más fuerte. Esto lo podemos apreciar en sus proyectos actuales, en sus declaraciones en redes sociales, en las entrevistas que ha dado. Parece que ha encontrado un equilibrio que quizás no tenía cuando estaba con Kerem. Este crecimiento no es simplemente una corazonada, sino algo palpable que se manifiesta en cada aspecto de su vida pública. Analicemos más de cerca este cambio. Antes Hande parecía un poco más reservada, tal vez un poco más dependiente de la aprobación externa. Sus redes sociales eran, en cierta medida, una vitrina de su vida, pero a menudo se sentía como si estuviera interpretando un papel. Ahora hay una autenticidad que antes no se percibía. Se muestra más vulnerable, más dispuesta a compartir sus miedos, sus inseguridades y, sobre todo, sus logros. Este cambio sugiere una mayor autoaceptación y una comprensión más profunda de quién es ella, independientemente de las expectativas de los demás. ¿Pero qué causó este cambio? ¿Qué pudo haber sido lo que Kerem tenía razón? Es especulativo por supuesto, pero es plausible que Kerem, con más experiencia en la industria y una perspectiva diferente, pudiera haberle dado consejos sobre cómo navegar el mundo del espectáculo. Podría haberle sugerido enfocarse en el crecimiento personal, en la autenticidad, en la importancia de proteger su propia paz mental. Uno de los rumores que siempre circuló fue la supuesta dificultad de Hande para manejar la fama y la presión mediática. Recordemos que Love is in the Air fue un éxito rotundo, y de la noche a la mañana, tanto Hande como Kerem se convirtieron en estrellas internacionales. La atención de los medios, los fans, los eventos, las obligaciones, todo eso puede ser abrumador, sobre todo para alguien que no está acostumbrado a ello. Es posible que Kerem, al ser un actor con más experiencia en la industria,
supiera lo que implicaba ese nivel de exposición y que intentara guiar a Ande. Quizás la razón a la que se refiere el título del vídeo sea precisamente eso, la necesidad de encontrar un equilibrio, de protegerse de la toxicidad del mundo del espectáculo, de priorizar su bienestar emocional. Y Ande ahora parece estar demostrando que ha aprendido esa lección. La fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas a oportunidades increíbles, por otro, expone a la persona a críticas implacables, a juicios constantes y a una invasión de la privacidad sin precedentes. Para una persona joven y relativamente nueva en la industria, como Ande, este nivel de escrutinio podría haber sido particularmente desafiante. Kerem, con una trayectoria más larga, podría haber visto esto venir. Quizás le advirtió sobre los peligros de perderse en el personaje, de permitir que la opinión pública dictara su vida. Quizás la razón a la que nos referimos se relaciona con la importancia de mantener la autenticidad, de construir una base sólida de autoestima que no dependa de la aprobación externa. Otro punto que me parece crucial es la relación de Ande con su trabajo. Siempre fue una actriz talentosa, pero parece que después de la ruptura, se ha centrado aún más en su carrera. Ha elegido proyectos más desafiantes, ha diversificado sus roles, y ha demostrado una madurez profesional que antes no se veía tan claramente. ¿Será que Kerem le dio algún consejo sobre cómo abordar su profesión? Quizás le animó a tomar decisiones que le permitieran crecer como artista y como persona. La evolución profesional de Ande es evidente. En sus proyectos recientes, se ha atrevido a asumir roles más complejos, a explorar diferentes facetas de su talento actoral. Ya no parece conformarse con papeles que simplemente la hagan lucir bien, busca roles que le permitan desafiarse a sí misma, explorar la profundidad de sus emociones y demostrar su versatilidad. Esta elección de proyectos sugiere una mayor confianza en sí misma y en sus habilidades. Significa que está dispuesta a tomar riesgos, a salir de su zona de confort y a demostrar que es mucho más que una cara bonita. Es posible que Kerem, siendo un actor experimentado, le haya animado a priorizar el crecimiento artístico, a buscar papeles que le permitan desarrollar su talento y a no tener miedo de desafiarse a sí misma. Los detalles son importantes, ¿verdad? Y es que si analizamos las redes sociales, podemos ver que Ande está compartiendo más contenido personal. Muestra su día a día, sus intereses, sus momentos de soledad. Quizás Kerem en algún momento le instó a ser más auténtica, a mostrarse tal y como es, sin filtros. Y ahora Ande parece estar abrazando esa idea. La forma en que Ande utiliza sus redes sociales ha cambiado significativamente. Antes parecía más preocupada por mantener una imagen perfecta, por mostrar solo los aspectos más glamurosos de su vida. Ahora hay una mayor disposición a compartir momentos más cotidianos, a mostrar sus intereses personales, a hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias. Esta mayor autenticidad es un signo de crecimiento y madurez. Indica que Ande se siente más cómoda consigo misma, más segura de su propia valía, y menos preocupada por lo que los demás puedan pensar. Podría ser que Kerem, consciente de la importancia de la autenticidad en un mundo tan artificial como el del espectáculo, la animara a ser fiel a sí misma, a no tener miedo de mostrar su verdadera personalidad. Además, los rumores de supuestas terceras personas también fueron muy sonados. Si bien nunca se confirmaron, es un hecho que la atención mediática y la fama pueden afectar una relación. Quizá Kerem tenía razón en ser cauto, en querer proteger la relación de influencias externas, de rumores malintencionados. Y ahora Ande parece estar más enfocada en su círculo íntimo, en proteger su privacidad, en no exponerse a la toxicidad. En el mundo de la farándula, los rumores son moneda corriente. Las relaciones, especialmente las de las celebridades, están constantemente bajo escrutinio. Los medios de comunicación, los fans, las redes sociales, todos contribuyen a un ambiente en el que la especulación y la desinformación pueden florecer. Quizás Kerem, al ser más experimentado en este entorno, entendía los peligros de la exposición excesiva. Quizás sabía que la presión mediática y los rumores malintencionados podrían dañar la relación. Podría ser que la razón a la que nos referimos se relacione con la importancia de proteger la privacidad, de mantener un círculo íntimo de confianza y de no permitir que las influencias externas interfieran en la relación. No quiero decir que Kerem Bürsin fuera un gurú del amor y que Hande Erçel tuviera que seguir ciegamente sus consejos. La dinámica de una pareja es compleja, y cada persona tiene su propia forma de ser y de vivir las cosas.
Pero sí es evidente que tras la ruptura, Ande ha experimentado un crecimiento personal notable. Es importante recordar que cada persona es única, y que las relaciones son intrincadas. No se puede culpar a nadie por el fin de una relación. Sin embargo, es innegable que Ande ha mostrado un cambio significativo en su vida, un cambio que sugiere una mayor madurez, una mayor autoconfianza y una mayor comprensión de sí misma. En las entrevistas más recientes, Ande ha mostrado una actitud mucho más madura, más segura de sí misma. Habla con claridad sobre sus proyectos, sobre sus metas, sobre su felicidad. Parece haber encontrado un camino que le funciona, que le permite estar en paz consigo misma. Y quizás ese camino es el que Kerem veía para ella, el que intentó señalarle de alguna manera. Las entrevistas recientes de Ande son reveladoras. Se muestra más relajada, más honesta y más segura de sí misma. Habla con pasión sobre sus proyectos, pero también sobre sus valores personales y su visión del futuro. No parece buscar la validación externa, su felicidad parece emanar de su interior. Es posible que Kerem, con su experiencia y perspectiva, la haya animado a buscar ese equilibrio, a priorizar su bienestar emocional, a encontrar su propia voz y a no tener miedo de ser ella misma. Quizás la razón a la que nos referimos se relaciona con la importancia de encontrar la felicidad en uno mismo, de construir una vida que sea auténtica y significativa. Por supuesto, todo esto son especulaciones, basadas en la información que tenemos disponible. No podemos saber con certeza qué es lo que Kerem tenía razón, pero sí podemos inferir que el proceso de crecimiento personal de Ande ha sido fundamental para ella. Y si Kerem tuvo un papel en ese proceso, ya sea directamente o indirectamente, es algo que solo ellos saben. Es importante recordar que solo Ande y Kerem conocen la verdad de su relación. Lo que podemos hacer es observar los patrones y los cambios, y tratar de entender lo que está pasando. Es posible que Kerem haya tenido un impacto significativo en la vida de Ande, ya sea de forma intencionada o no. Lo importante es que Ande ha logrado encontrar su propio camino, y que se muestra feliz y realizada. Lo importante es que Ande ha logrado encontrar su propio camino, y que se muestra feliz y realizada. Y eso, para mí, es lo más importante. Llegamos al final de este vídeo y wow, qué tema tan interesante. Hemos analizado a fondo las posibles razones por las que Ande Erçel, de alguna manera, está confirmando que Kerem Bürsin tenía razón en algo. Hemos explorado las pistas, las declaraciones y los cambios en su vida que sugieren un crecimiento personal significativo. Es fascinante cómo el tiempo y la experiencia nos moldean, ¿verdad? Y cómo a veces las lecciones más valiosas llegan después de que una puerta se cierra. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de mi análisis y que les haya dado material para reflexionar. No duden en dejar sus comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem tenía razón? ¿Qué opinan sobre la transformación de Ande? Déjenlo todo en los comentarios, quiero saberlo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.